Vamos a leer la escritura en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 4 al 9. Que Dios les bendiga a todos en esta noche, a la familia. Vamos a tener este culto familiar dedicado al Señor y vamos a ministrar la palabra. ¿Amén? Dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y una temática que quiero compartirles es que la fe se tiene que vivir en nosotros todos los días. En base al texto que hemos leído, Dios nos enseña que esta fe que nosotros seguimos no es esporádica, sino que tiene que ser de manera diaria, de manera repetitiva, no como una costumbre, sino como convicción. Y este capítulo de Deuteronomio, capítulo 6, se lo conoce como el Shema. Diga conmigo, Shema. Dígalo fuerte, Shema. Esta palabra Shema significa escucha y obedece. Diga conmigo, escucha y obedece. Sí. Y comienza así: Shema Yisrael, Adonai Elohim, Adonai Echad. Y esa frase ellos la repiten muchas veces porque es un ícono, es una base y un fundamento para el pueblo de Israel, pero también es inspirada por Dios para nosotros. Y el texto comienza diciendo de esta forma: Oye, diga conmigo, oye. La primera palabra que aparece en el texto es la palabra oye. Si nos damos cuenta que Dios nos está haciendo entender que no solamente se trata de escuchar, sino también se trata de prestar atención con el corazón, porque Dios le dice: oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Nos está diciendo esta palabra que Dios es uno, que prestemos atención, que estemos atentos, que no solamente escuchemos, sino que prestemos toda nuestra atención para que podamos entender a profundidad que Dios es uno solo, que no hay otro igual como Él. Él es todopoderoso, es un Dios lleno de amor, restaurador, un Dios que vivifica, un Dios que sana, un Dios que liberta. No hay otro como Él. Y también que Él debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. Y hoy Dios nos hace una pregunta a todos nosotros como familia, muchachos, a mi esposa. La pregunta para nosotros es: ¿a quiénes o a quién estamos escuchando más hoy? ¿A Dios o al mundo? ¿A qué cosas nosotros le hemos prestado oído? ¿A qué cosas nosotros le hemos venido prestando atención? Hay gente que tiene su oído muy afinado a cosas que no edifican. Hay gente que se deleita escuchando muchas cosas que a la larga no nos edifican, no glorifican al Padre. Por eso la pregunta, muchachos, es: ¿a quién estamos prestando atención? ¿Qué es lo que estamos oyendo en este tiempo? La Biblia dice en el libro de Romanos que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cada vez que tú, Caleb, escuchas la palabra, se activa tu fe. Cada vez, Benjamín, que tú escuchas la palabra de Dios, algo nuevo, un despertar, una esperanza se provoca en ti. Por eso la palabra nos enseña que la fe se activa cuando tú escuchas no cualquier cosa, sino cuando escuchas la palabra de Dios. Por eso el Shema dice: oye, Israel. Como que le llama la atención, él dice: oye, Jehová es uno solo, no hay nadie como Él te puede ayudar, Él te puede librar, pero tienes que hacer algo. ¿Y qué es lo que tenía que hacer? Porque cuando Dios le dice oye, comienza a darle instrucciones y le dice: amarás al Señor tu Dios. El versículo 5 dice: amarás a
Jehová tu Dios con la mitad de tu corazón. ¿Cómo dice? Con todo tu corazón, ¿verdad? ¿Qué más? Con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Mira, Dios no solamente pide que lo escuches, Dulce, Ana. Dios no solamente pide que lo escuches. Aparte, también pide que lo obedezcan. ¿Y ahora qué nos está diciendo aquí Dios en este versículo? Que lo amemos. Dice, y amarás al Señor tu Dios. Y no pide un amor a medias, pide un amor total. Porque la palabra referencial es todo, diga conmigo todo. Toda tu alma. En el alma es donde se alojan tus pensamientos, tus deseos, tus voluntades. Quiere decir que todo tu pensamiento debe estar conectado a lo que Dios desea. Tu voluntad tiene que estar ligada, conectada a la voluntad de Dios. Por eso dice con toda tu alma. ¿Qué más dice? Con todo tu corazón. ¿Qué dice la Biblia del corazón? ¿Que el corazón es bueno o es perverso? Es perverso y engañoso, más que cualquier cosa. ¿Quién lo conocerá? Dice la Biblia. Pero como Dios conoce las intenciones del corazón, la Biblia dice en el libro de Proverbios, hijo mío, dame tu corazón. Entonces Dios quiere todo nuestro corazón, porque si Él es engañoso, si Él nos hace muchas veces caer, se mueven nuestros sentimientos y nos hacen tomar malas decisiones, es importante que nosotros le podamos dar todo el corazón para que una vez nuestro corazón puesto en las manos de Dios, tengamos mejor dirección, tomemos mejores decisiones, nuestra vida sea diferente. Y también dice, con todas nuestras fuerzas. Benja, cuando tú vas a patear una pelota, tú haces una acción de fuerza, eso. Cada cosa que usted haga físicamente está hablando de una fuerza, de una acción. En otras palabras, cuando Dios dice, ámame con todas tus fuerzas, quiere decir que todas tus acciones demuestren que tú me amas. Cada cosa que tú vayas a hacer, debes hacerla como para el Señor. Eso demuestra una entrega total. Eso demuestra una devoción a nuestro Padre que estás en los cielos. Dios no quiere un amor a medias. Amar a Dios no solamente significa decir te amo, sino es vivir para Él. Jesús que dijo cuando estaba en Jerusalén, este pueblo de labios me honra, pero su corazón estaba lejos. Todo el mundo puede decir que ama a Dios. La mayoría de la gente puede decir que ama a Dios. Pero la cosa no solamente es decirlo, es accionar, es demostrar. ¿Y cómo se lo demuestro? Con mi manera de ser, con mi manera de hablar, con mi manera de actuar, con mi manera de vivir. De esa forma, la Biblia que dice que los hijos hagan con los padres es honrarlos. ¿Y cómo tú lo honras? Diciéndole, mami te amo, papi te amo. No, ¿verdad? ¿Cómo lo honras, Benja? Res- Exacto, respetando. Otra forma de honrar, portándote, portándote bien. Otra forma de honrar, Dulce, eso, obedeciendo. Entonces, la honra que Dios le dice a los hijos que hagan para con los padres es una acción. No solamente son palabras, son acciones. Y Dios quiere que vivamos en ese amor. Y no solamente un día, sino todos los días de nuestra vida. En el versículo 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy, o sea, no era si a ti te parece, no era un por si acaso, no era si te place, era un mandato, porque Dios dice, y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Mira, cuando Dios nos habla, nos está enseñando que la palabra no solamente debe estar en la mente, sino también dentro del corazón. La Biblia dice que ya su palabra, su ley, ya no la había escrito en tablas, sino que ahora la había escrito con tinta. ¿En dónde? En nuestros corazones. No solamente es un acto de la mente, sino también es una decisión del corazón.
Porque cuando tú guardas la palabra en el corazón, ¿qué dijo el salmista David? En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Cuando la palabra tú la atesoras en el corazón, esa palabra va a fluir cuando tú quieras pecar y no te va a dejar pecar. Decir que yo peco todos los días significa que la palabra de Dios no está en mi corazón, porque la palabra va a fluir en el momento de la prueba, en el momento de la necesidad. Cuando la palabra está en el corazón, nos guía, nos corrige, nos fortalece. El Salmo 119, ¿qué dice? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar eso, con guardar su palabra. El joven puede limpiar el camino que tiene trazado en su vida cuando guarda esta palabra. Bendito sea el nombre del Señor. No basta solamente oír, hay que guardarla y vivirla. ¿Cuántos dicen amén? No escuché, ¿cuántos dicen amén? Amén, sí. No solamente basta con oírla, sino con vivirla. Y mira que dice el versículo 7. Aquí viene algo muy importante y menos aplicable. Dice, y las repetirás. Diga conmigo, repetirás. Dígalo fuerte, repetirás. Y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Wow. Mira lo que dice la palabra, que la fe comienza ¿en dónde? Pero ¿en dónde comienza la fe según el versículo 7? Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. La fe comienza en casa. La fe se activa en casa. Muchachos, no hay mejor testimonio que ustedes puedan dar y no hay mejor honra que ustedes nos puedan dar a nosotros como padres. Que Cristo sea visible en ustedes. Que la gente vea a Cristo en ustedes es el mejor testimonio que se puede dar. Mucho más fuerte que pararnos con un parlante en la calle y hablar. Jesús no solamente debe estar en nuestros labios, sino en nuestro testimonio. El libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, que dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Lo más importante para nosotros es que esta palabra sea repetitiva en esta casa. ¿Cuántos dicen amén? La fe se enseña en casa, caminando, al acostarse y al levantarse. En pocas palabras, Dios nos está diciendo que fuimos creados para adorarle. En otra traducción dice para cantarle. Nuestra mente no está colapsada de religión ni fanatismo, sino que nuestra mente está llena de gratitud. Y es por eso que invocamos el nombre de quien nos hizo salvos por gracia. Por eso es importante que se enseñe a los hijos en la casa a levantarse cuando se acuesten, porque si no lo hacemos nosotros como padres, muchachos, nadie lo hará por ustedes. Nadie vendrá a tocar la puerta de sus casas y venirlos a formar a ustedes. Por eso Dios le dice a quién, a los vecinos que instruyan a los hijos. No, dice, padres, instruye al niño en su camino para que cuando llegue viejo no se aparte de ellos. Es una enseñanza constante, diaria y natural. Porque la Biblia nos enseña, ¿verdad? Y se la repetirás a tus hijos y hablarás de ella. O sea, cuando habla de repetirse, habla de constancia, de perseverancia. Y muchas veces se deja de lado la perseverancia. Lo hacemos cuando nos acordamos, lo hacemos cuando alguien está enfermo, cuando hay una necesidad, cuando nos vemos que todo está perdido, decimos ahora sí. Pero Dios por medio del Shema, que significa escucha y obedece, nos está diciendo sé repetitivo, sé constante, que la oración, que la enseñanza se vuelva un hábito en sus vidas. Porque hay gente que tiene malos hábitos
pero Dios quiere que tengamos buenos hábitos y la bondad de Dios está en esta palabra. Los hijos no aprenden solo con palabras, sino con el ejemplo. Y en esta parte entramos nosotros como padres. Se dice que los hijos son el reflejo de los padres. Si como padre yo no les doy un buen ejemplo como cristiano, ustedes lógicamente no van a ser buenos cristianos. Si tu mamá no les da un buen ejemplo como cristiana, ustedes no van a ser buenos cristianos, porque el mejor ejemplo para los hijos es el desarrollo de los padres. Entonces, ustedes no van a aprender solos, sino con el ejemplo que nosotros les podemos dar. Y más abajo dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. ¿Qué significa esto en el versículo 8? Quizás un poco incomprensible. ¿Cómo es eso de que la debo atar a mi mano y ponerla como frontales entre los ojos? Según en aquel entonces, los judíos amarraban en sus brazos con una cinta un libro pequeño conocido como la Torá. Diga conmigo Torá. La Torá era un libro donde abastecían los 5 primeros libros de la Biblia, los primeros 5 libros. Y ellos se lo ataban a la mano. Eso representaba que Dios, con su mano fuerte, habría librado al pueblo de Israel de la esclavitud que había en Egipto. Y cuando le dice que la ponga como frontales entre sus ojos, ellos tenían un cinto y tenían asimismo la Torá en medio de la frente, que la palabra de Dios en su mente los iba a guiar por el buen camino. Entonces, la mano representa lo que tú haces y la frente lo que tú piensas. En otras palabras, muchachos, Dios quiere estar en tus pensamientos y en tus acciones. Diga conmigo pensamientos y acciones. Antes de accionar, ¿qué primero sucede? Tengo que pensar. Cuando me ponen un examen de matemáticas, antes de escribir el desarrollo de una ecuación o de una división, ¿qué tengo que hacer? Eso, pensar cómo lo voy a desarrollar, cómo hago la prueba del 9, cómo hago el caso de factorización, cómo son las reglas para poder desarrollar. Entonces, asimismo, la palabra en mi mano para saber lo que hago y en mi frente lo que pienso. O sea, Dios tiene que estar clavado en tus pensamientos, en todos tus pensamientos y en todas tus acciones. Que todo lo que nosotros pensemos refleje a Dios, refleja a Jesús. Jesús en algún momento estaba en el huerto de Getsemaní y estaba bien cargado, bien atribulado, porque se le venía un momento difícil, que era el momento de la crucifixión. Y él que dijo, Padre, si fuese posible, pasa de mí esta copa. Le vino un pensamiento, pero vino la acción. ¿Y qué dijo él? No, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso provocó una acción, que Dios lo reconforte, le dé nuevas fuerzas. En todos nuestros pensamientos se debe reflejar la presencia de Dios en nuestras vidas. Y el versículo 9 dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hay mucha gente que tiene símbolos satánicos, póster de cosas feas. Pero Dios dice que debemos escribirlas en los postes de nuestras casas y en nuestras puertas. Quiere decir que Dios siempre, cuando habla de puerta, ¿de qué está hablando? De una casa. Una casa tiene puertas. Y si habla de los pilares, también está hablando de una casa. ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar? Que Dios debe estar presente en el hogar. Dios debe estar presente en el trabajo. No solamente en un lugar de reunión, no solamente en una congregación, no solamente en un lugar específico. Yo creo que Dios no solamente quiere un domingo de nosotros, Dios no solamente quiere un lunes de nosotros, sino todos los días, a todo tiempo. Dios quiere de nosotros una vida diaria y mucho más dentro de la familia, porque este texto, el Shema, habla de una familia, habla de un hogar.
porque habla de padres enseñando, repitiendo a sus hijos. De los postes de sus puertas habla de su casa. Que cuando se acuesten, cuando se levantan, hablan de sus dormitorios, de sus aposentos. No solamente un día, no solamente un lugar. La Biblia dice, Pablo a Timoteo, que todos los hombres en todo lugar oren, levantando manos santas, sin ira ni contiendas. Nuestro hogar debe reflejar la presencia de Dios. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos lo creen? Sí, nuestro hogar debe reflejar la presencia de Dios, muchachos. Y si tú que estás escuchando también esta palabra, tu casa debe ser un altar de adoración. Tu casa, tus generaciones deben reflejar la gracia del Todopoderoso. El Shema que acabamos de leer, muchachos, no solamente es un texto cualquiera. No es un texto cualquiera. Es un estilo de vida. Es un estilo de vida como cristianos que somos. De escuchar a Dios, de amarlo con todo, de guardar su palabra, de enseñarla en casa y de vivirla cada día. Una familia fuerte es la que tiene a Dios en el centro todos los días. Una familia fuerte, una familia unida, inquebrantable, es aquella que tiene a Dios como base y fundamento. El libro de Ezequiel, capítulo 3, verso 9, Dios le habla al profeta y le dice, te haré inquebrantable como el diamante. Como el diamante. Una familia fuerte es la que tiene como base y fundamento la presencia de Dios. Y para cerrar, el Salmo 127:1 que dice, si Jehová no edifica, ¿qué cosa? La casa, en vano trabajan los edificadores. Por eso Dios es el arquitecto, el perito de esta casa. Él es el que puso las bases, los cimientos y puso su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros para que cuando tú vayas al colegio, para que cuando tú que le vayas a la escuela, para que cuando tú vayas al trabajo, para que cuando vengan los clientes, ellos vean a Jesús y quieran también recibir de Jesús. Vamos a orar, amén. Vamos a darle gracias y vamos a orar por todas las familias. ¿Qué les parece? Amén. Amén. Amado Dios, Padre eterno, te damos gracias que levantamos, Señor, un altar a Jehová Nisi, Jehová Sabaoth, Jehová Rafa, Jehová Jireh. Señor, y que el Shema Israel se haga eficaz en nuestra vida. Cuando tú le dijiste Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, escucha y obedece, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Era un mandato, era un precepto que los iba a salvar en todo tiempo. Y hoy, Señor, ruego para que ese Shema se forme en cada familia, que cada familia levante un altar de adoración y de esa forma podremos ver menos hijos que se pierden en drogas, menos delincuentes. Podemos ver una sociedad diferente porque en cada casa se ministra, se repite al acostarse y al levantarse esta palabra que tiene poder, de la cual se dice que una palabra suya bastará para sanar. Oramos por una sociedad que se forma bajo un diseño divino, no bajo dogmas ni tradiciones antiguas que solamente nos llevaron a una religión, sino que ahora hemos conocido el verdadero orden y la verdadera voluntad del Padre, es que veamos a Jesús como el único autor y consumador de la fe, como el único camino al Padre, como la única puerta de salvación. Y hoy Jesús se instala en cada familia, se instala en cada hogar, librando las generaciones de tantas cosas que se ven hoy en día, sicarios, gatilleros, narcotraficantes, que muchas veces son jóvenes, Señor. Y la sociedad cada día va perdiendo valores, la sociedad cada día va perdiendo las virtudes que antes padres que eran ignorantes, sin estudio, aprendieron a formar con educación,
aprendieron a formar con valores, con principios, una generación que se está extinguiendo. Y rogamos a Dios que esta generación no se pierda, sino que esta generación comience a volver al principio, que comience a caminar por la senda antigua, por esa verdad que solamente el Espíritu Santo puede redarguir en cada casa. Señor, gracias, porque esta palabra no solamente es para hoy, no solamente es un día a la semana, es todos los días, porque todos los días te acuerdas de darnos el alimento, te acuerdas de darnos la salud, te acuerdas de darnos, Señor mi Dios, la provisión, el cuidado en medio de tanta maldad. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Gracias. Y oro por cada familia, oro por aquellos que escuchan esta palabra y ruego por sus familias, que los pródigos vuelvan a casa, que haya reconciliación, que haya restauración, que el verdadero amor se vuelva a formar como desde el principio, Padre. En el nombre de Jesús, santificamos por tu palabra, mediante la fe en Jesucristo, cada hogar, cada familia, que se saque todo lo que no edifica de la casa, todo lo que pertenece a la contaminación, todo lo que no edifica la vida de los jóvenes. Señor, todo lo que pueda estar pegado, que lo único que promueve es la promiscuidad, la sexualidad, la lujuria, muchas veces la idolatría, Señor. Nos llenamos de tantas imágenes en nuestros hogares cuando Cristo debe estar en el corazón, Señor. Y hoy te suplicamos que la esencia, Señor, sea implantada en cada familia. Que podamos pegar textos que sean poderosos en Dios, en nuestras paredes, en los cuartos de nuestros hijos, que cuando ellos se levanten, se encuentren con ese texto, que enseñen a los jóvenes a honrar a sus padres. Que los jóvenes, aunque se cansan y se caen, flaquean, ellos tienen que esperar para que Jehová le dé nuevas fuerzas. Señor, para que nosotros como esposos sepamos que mejores son dos que uno, porque así obtienen mejor paga por su trabajo. Que honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, Dios. Que valoremos la familia que hoy tanto se ha degradado. Hoy en día hay diferentes tipos de familias, familias disfuncionales, familias inclusivas que muchas veces dañan la esencia del Padre. Pero, Señor, todavía quedamos familias íntegras y oramos, Señor, por muchas más, Señor, que se van a levantar por el poder de esta tu palabra. Gracias te damos, Señor. En paz nos acostaremos y asimismo dormiremos, porque solamente tú, oh Jehová, nos haces vivir confiados. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Descanso al entrar y que el herido encuentre esperanza al mirar. Que no falte tu gracia, que sobre tu gloria, que tu presencia sea nuestra herencia mayor. Hasta que mi casa sea tu altar, yo te entrego mi hogar, Jesús.